por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos de vuelta a nuestro programa Prosperemos Juntos. Encantado de que nos acompañen nuevamente. Mi nombre es Freddy Hernández y estoy aquí con mi socia. Hola, yo soy Adriana Rojas. Súper, entonces, como les digo, gracias por acompañarnos una vez más, a los que nos escuchan y también a los que nos ven por las diferentes redes sociales. Estamos en el Facebook de Costa Rica, de Radio Costa Rica, y pues también en nuestro Facebook de Salud Financiera CR, ahí aparecemos. También les contamos que pues estas grabaciones, la parte visual también después la subimos al YouTube de Salud Financiera CR, y también el audio va a quedar en nuestro podcast, que lo pueden encontrar en iTunes y en SoundCloud como Salud Financiera. Entonces, nada, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a empezar con el tema de hoy, que es una línea consecutiva del tema principal de este mes. El tema principal de este mes fue o es el crédito empresarial. Si es la primera vez que nos estás viendo o escuchando, hemos venido hablando acerca del crédito empresarial como un todo y los 4 elementos que lo componen. Adriana, ¿cuáles son los 4 elementos? Para ver, vamos a hacerle quiz a Adriana, a ver si se sabe los 4 elementos. Deberíamos hacerle quiz al público, pero bueno, vamos a hacerlo por acá. Los 4 elementos que tenemos son el perfil de la empresa, que lo vimos la semana pasada. Que lo vimos la semana pasada. Que lo pueden buscar ahí en YouTube, ya está cargado exacto, en YouTube. Esa es la idea, que puedan, si no nos escucharon, si no nos han visto, puedan ver hacia atrás los videos y poder tener la información. Entonces tenemos el perfil de la empresa, tenemos la capacidad de pago, tenemos el comportamiento de pago y la garantía. Y el tema de hoy es la capacidad de pago. La capacidad de pago, exactamente. Entonces, ¿qué es la capacidad de pago? Ya vamos a contarles un poco qué es. Lo más importante es que, bueno, para los que, como les decía, nos escuchan por primera vez o nos ven por primera vez, el objetivo de nuestro programa es apoyar y ayudar a los empresarios y a los emprendedores a que sus negocios realmente puedan potenciarse. ¿A través de qué? Pues de la información que nosotros a lo largo de la experiencia de los años hemos podido ir recolectando, y pues tenemos un montón de información que sabemos que a la hora que las compartimos con ustedes les va a ayudar un montón, y de hecho ya hemos venido recibiendo un montón de comentarios lindísimos y un montón de apoyo de la gente que nos dice: ay, mira, vi el programa, qué bien el dato X o el dato Y o el dato Z, porque a veces hay cosas que ¿quién nos enseña a ser empresarios? Ahora bien, quién nos enseña a hacer un crédito y quién nos enseña cómo se hacen los números y las finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos enfocando por ahí. El día de hoy, como les decía, vamos a ver el tema de la capacidad de pago. Entonces, vamos a empezar con el tema, no sin antes agradecerle también a nuestros patrocinadores. Ya tenemos ciertos patrocinadores, que es nuestra empresa, pues, Despierta el Talento. Es una empresa que está enfocada en la capacitación ejecutiva. Lo que hacen es pues darle un formato de educación ajustada a las necesidades de las diferentes compañías con las que trabajan, y hacer que las cosas realmente pues sucedan a lo interno de las compañías. Asimismo, al restaurante Ripario, gastronomía auténtica, un restaurante con un concepto saludable, muy alineado a estar bien saludable. Está en Última Park 2 en Guachepelín de Escazú, a la pura parte del colegio Blue Valley. Y a nuestros clientes y amigos de Electricidad de Control Industrial ESI, ¿verdad? Es una empresa electromecánica que tiene una gran experiencia en todo lo que tiene que ver con el aspecto electromecánico. Entonces, bueno, gracias a ellos y a todo un montón de gente que también nos da soporte, que hacemos este programa y llegamos a ustedes. Entonces, Adrianilla, ¿qué le parece si empezamos con el tema de hoy, que es la capacidad de pago?
Sí, vamos a empezar hablando de la capacidad de pago y sobre todo poderle dar una continuidad al tema que hemos venido manejando. Hemos decidido empezar con el crédito empresarial y sus componentes porque sabemos que para todo empresario esto de alguna manera es una posibilidad de trascender, de ir al siguiente eslabón, pero de alguna manera también se presentan obstáculos que son trabas, ¿verdad? Y que es a veces una posibilidad complicada, aunque la vemos cerca y vemos muchos anuncios y muchas alternativas de financiamiento, cuando nos toca vivirlo así ya en vivo y a todo color, pues nos damos cuenta de alguna información que no tenemos muy clara y lo que estábamos con lo que buscamos con este programa de crédito empresarial es poder conversar de un tema que es muy importante para todos los empresarios. Sabemos que con bolsa propia vamos a llegar hasta cierto nivel, pero la idea es tener un socio comercial que financieramente me pueda suplir las necesidades que va a tener mi empresa a cómo va creciendo. Entonces, este concepto lo desarrollamos en nuestro primer programa, que fue el 5 de diciembre. Ese fue nuestro primer programa, lo pueden de igual manera pues repasar y escuchar. Y la semana pasada vimos uno de los componentes del crédito empresarial, que fue el perfil de la empresa, y hoy vamos a hablar de capacidad de pago. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Y un montón de detalles adicionales. La capacidad de pago es cuál es la posibilidad de la empresa de asumir un pago, ¿verdad? ¿Cuál es la posibilidad de la empresa de comprometerse en una nueva responsabilidad? Es importante tomar en cuenta que cuando una empresa asume un crédito, pues está poniendo su nombre, el de sus socios y muchas cosas más en manos de una transacción importante con un acreedor, ¿verdad? Que va a ser la otra parte. Entonces, el crédito como tal, la parte de capacidad de pago es que nosotros como empresa evaluemos antes de ir a esa primer relación o encuentro con una entidad financiera, si tenemos la capacidad de optar por este financiamiento, porque va a ser una situación que se nos va a presentar en adelante, donde vamos a tener un compromiso de pago y por ende debemos de conocernos nosotros. Siempre decimos, ¿cuál es tu foto financiera? Antes de ir a presentarte a otros, ¿cómo estás? ¿Qué conoces de tu empresa a nivel de números, verdad? Entonces la capacidad en grandes rasgos es eso, es entender cuál es la posibilidad de poder asumir un pago adicional a los que hoy posiblemente ya tienes. Vamos a ir desarrollando. Exactamente, y la capacidad de pago, como bien dice Adriana, es algo muy relevante que nosotros tenemos que tener siempre presente. Es vacilón, y digo es vacilón, hoy ando con esa palabra pegada, ¿verdad? Porque sí. el elemento de administración que deberíamos tener en la mano cuando estamos gerenciando un negocio es pensando en nuestra capacidad de pago para desarrollar nuevos proyectos. Y entonces uno diría, ok, eso me quiere decir que todo lo tengo que hacer en base al financiamiento. Pues no precisamente. Lo que deberíamos es tener presente cuál es nuestra capacidad para que cuando hagamos un proyecto, si el proyecto lo vas a hacer, digamos, con recursos propios, o sea, con tu dinero, de lo que ha generado el negocio o que vos tenías unos ahorros, etcétera, si se me acaba, tengo que ir a buscar financiamiento. Entonces, ¿cuál es la capacidad que yo tengo para poder ir a buscar ese financiamiento para poder seguir adelante? Entonces uno diría, pero ¿qué tiene que ver eso con la forma en que yo administro? Bueno, depende de la forma en que lo vean. Yo, y creo que Adriana también, lo consideramos como un elemento indispensable en el día a día, porque si el día de mañana estás en un negocio, estás en una oportunidad que necesitas tomar una decisión rápida y ocupas decir, ok, voy a tener que ir a financiarme, si vos no tenés noción de cuál es tu capacidad de pago, primero, te puedes llevar una sorpresa, porque si te metes en una camisa más grande de la que realmente puedes entrar, te vas a llevar una sorpresa, eso te lo garantizamos. O por otro lado, pues podrías dejar una oportunidad pasar porque no tenés claro y tal vez sucede lo que le sucede a ciertos empresarios, que tal vez si nos escuchas y te puede suceder es que te da miedo la deuda o le tenés un respeto a la deuda, lo cual no está ni bien ni mal, es respeto simplemente, pero la deuda es una herramienta de crecimiento. Entonces, aquí hay dos cosas que yo sacaría a relucir, Adriana, a ver si a vos te suena, es el elemento de la herramienta, ¿verdad? De lo que es el crédito y el elemento de lo que es saber la capacidad de pago para poder crecer como empresa, porque si no lo tenemos en la noción, ¿cómo hacemos para crecer? O sea, a punta de ahorros se va a duplicar probablemente el tiempo. Es bien hecho y se puede hacer, no lo cuestiono. Lo que quiero decir es, ¿a qué ritmo querés
crecer, a qué ritmo está creciendo tu competencia, cuáles son los riesgos que tu competencia sí está asumiendo porque tienen claro su capacidad de pago y en función de eso están haciendo proyectos bien estructurados hacia el crecimiento. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo lo ves vos, Adri? No, y uniéndome a tus palabras, acá hay un punto importante y es que, como decías, hay un cierto temor al crédito, ¿verdad? Pero si yo sé cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos que también tiene, va a ser mucho más fácil tomar decisiones. Ahora les decía Freddy, bueno, ¿qué pasa cuando la empresa empieza a crecer? En algún momento voy a tener que apalancarme, voy a tener que apoyarme de otras áreas, ¿verdad? Sea mis proveedores, sea el aporte que yo voy a tener como socio de la empresa o socios financieros que me van a dar un empuje. Pero si no entiendo muy bien cómo funciona, posiblemente hay una resistencia y hasta un miedo de decir cómo funciona. Pero yo le pregunto, ¿qué pasa si a usted se le presenta un buen negocio? Una buena oportunidad. Exactamente. Y usted dice, no, yo la verdad es que no es algo con lo que comulgo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es algo que voy a ir caminando poco a poco. Eso lo escuchamos muchísimo. Pero resulta ser que llega un buen momento, una buena oportunidad, y algunas veces los clientes no pueden reaccionar a tiempo porque no estaban listos para entender numéricamente su empresa, para saber cuáles son las variables que se deben de tomar en cuenta para optar por un crédito y poder entonces ahora sí aprovechar esta oportunidad. Entonces, qué triste ver el tren pasar, qué triste es no estar preparado para el crecimiento. Por eso queremos hablar de este tema, para poder romper los paradigmas, poder hablar libremente de una oportunidad de crecer como empresa, que si bien es cierto, puedo hacerlo con recurso propio y puedo irlo sosteniendo en el tiempo, bueno, genial, eso está súper bien, pero tampoco queremos que, ¿cómo decir? Me refiero como a que se genere una resistencia, que se satanice el crédito. Eso puede ser una palabra más coloquial. O sea, no queremos que esto sea una resistencia para que usted pueda lograr sus objetivos como empresario. Por eso lo traemos a la mesa. Porque si usted hoy no lo está ocupando, sepa que de igual manera esto le va a ayudar a tener información valiosa para cuando lo llegue a ocupar. Es más, hasta puede tenerlo listo solo para estar preparado para una oportunidad. Totalmente, y con eso yo creo que también lo que hay que buscar alinear en la idea de la capacidad de pago es que tenemos que aprender a llevar nuestros negocios desde una perspectiva preventiva, estratégica, de crecimiento. Y entonces, Freddy, qué bonito sonó eso, ¿verdad? Sonó como complicadón, pero no. La idea es que pensemos en cómo nosotros vamos llevando nuestro negocio de cara a que el orden, de cara a que la previsión de crecimiento sea bien consistente y bien pensada para que nosotros podamos realmente despegar los negocios en función de lo que buscamos, porque todo el mundo tiene un objetivo común. Recordemos que desde el inicio uno crea negocios, y siempre lo decimos en Salud Financiera, nosotros creamos negocios para generar riqueza y no solo para pagar salarios. Entonces, desde ahí es donde empezamos a decir, ok, ¿por dónde alineamos el tema de la capacidad de pago para que las cosas suceden? Entonces, antes de seguir con el tema, quisiera recordarles que si tenés alguna consulta o alguna duda, puedes, pues a los que nos acompañan en el Facebook Live, dejárnoslas en los comentarios. Y con todo gusto, pues vamos atendiendo a las consultas o inquietudes que puedan surgir, o bien, pues ahí en el video después nos pueden contactar más adelante. Si ven el video en repetición, o a los que nos escuchan, pues que sepan que en Salud Financiera CR nos pueden encontrar. Entonces, pero con el tema de la capacidad de pago, hay un elemento que yo creo que es como la base de toda la conversación. A ver si Adriana le parece lo que voy a decir, y creo que sí, y es si la información contable que tenés está totalmente manoseada y está totalmente modificada, ¿verdad? Una palabra súper común. Es algo que no entendemos, o sea, ha sido una costumbre de la administración de la vieja guardia, pero es algo que ya no funciona. O sea, usted tiene la contabilidad que es, sí o sí. O sea, no es una contabilidad, y ojo que interesante, porque nosotros no somos contadores, ni nos queremos meter al tema de contabilidad. Entonces uno podría decir, sí, es que dicen eso porque seguro son contadores. No, nosotros no somos contadores y no nos metemos ahí. Lo que sí nos metemos es hacer negocios que estén bien estructurados, con información correcta, coherente, concisa, que permita tomar decisiones de una manera estructurada e inteligente. Entonces, si la información financiera no está bien, todo lo que vamos a hacer está mal.
O sea, es así de sencillo, porque entonces, ¿cómo decimos cuál es mi capacidad de pago? Entonces uno se encuentra la gente a veces que dice, bueno, vamos a calcular cómo si nos metemos en ese proyecto. Y agarran la calculadora, así, la cuenta apoyos, ¿verdad? Que llama uno, y empiezan a hacer unos cálculos y dicen, bueno, yo voy a vender X en tanto monto. El costo es de Y. Me gano tanto. Me gano tanto, con eso pago el banco y me sobra. ¿Cómo me va el banco? Me va a decir que no. Vamos a ver, la capacidad de pago no se calcula así. O sea, y entonces uno podría decir, está siendo muy exagerado. No estamos siendo exagerados. Así se toman un montón de decisiones en las empresas en el día a día. Y te estamos hablando de decisiones de millones de dólares. Hemos visto decisiones de ceros gruesos que se han tomado así y después la sorpresa es una cosa increíble. O sea, la concepción de un proyecto tiene que nacer desde lo numérico bien hecho. Y la capacidad de pago viene desde ahí, desde la formación financiera. Entonces, la información financiera da pie a que podamos entender que las cosas resulten bien. Y aquí vuelve a salir otro elemento clave, y es, si vos, dueño, gerente o toma decisiones de una unidad de negocio, de una empresa o emprendimiento, no le das la importancia necesaria a las finanzas de tu empresa, a entender la contabilidad, a exigirle a tu contador que te dé la información por mes, que la analice con vos, que te explique lo que no tengas claro y que te lleve a través del proceso, ¿cómo vamos a hacer para saber si tenemos o no tenemos la capacidad de pago? Porque un tercero viene y nos dice, o porque le doy los documentos al banco y el banco dice, sí tiene capacidad. ¿Y cómo sabes vos que lo está calculando bien el banco? ¿Cómo sabes vos que el banco podría incurrir en algún error el analista? Entonces, eso es un elemento, pero fundamental para poder empezar a caminar con el tema de la capacidad de pago. Aquí vamos a ver, tenemos un comentario de nuestro amigo Jorge Gutiérrez. Jorge, primero que nada, muchísimas gracias por seguirnos. Dice, es importante ser ordenado en nuestra contabilidad. Todos los ingresos deben depositarse para poder demostrar sus ingresos en efectivo. No solo eso, se tiene que acompañar con estados financieros sanos, saber y analizar bien la diferencia entre costos fijos y variables. Otra herramienta indispensable son los flujos de efectivo proyectados y un buen presupuesto. Jorge, no podemos estar más de acuerdo con vos. Totalmente de acuerdo. Es un comentario súper preciso que realmente es así. En función de esa información es que partimos a definir cómo es la dirección de la empresa. Entonces, ojo, qué interesante como a veces empezamos a administrar a puro olfato y a puro feeling y las cosas no son así. Para eso es que hay herramientas de control como los estados financieros, como el presupuesto, como el flujo de efectivo, como las cosas que comenta nuestro amigo Jorge en el Facebook. Entonces, es algo que tenemos que tener presente. Entonces, antes de continuar, tenemos un pequeño anuncio que queremos que ustedes puedan observar y escuchar. Ok, entonces, en función de lo que hemos hablando el día de hoy, para la gente que se nos acaba de incorporar, estamos viendo el factor de la capacidad de pago en nuestro tema de este mes, que es el crédito empresarial. Y estamos hablando específicamente el día de hoy. Los hemos conceptualizado en 4 grandes elementos. El primero es el perfil del cliente. El segundo, la capacidad de pago, que es en el tema en el que estamos en el día de hoy. Luego, comportamiento de pago. El comportamiento de pago. Y por último, y no menos importante, la garantía. La garantía. Sí, con el tema de capacidad de pago es muy importante que sepamos que la persona que nos maneja la contabilidad sea confiable,
que era esto que veníamos hablando, ¿verdad? No, mira, y tengo a alguien de la familia, tengo a alguien que está ahí estudiando contabilidad que me está manejando la información y pues de vez en cuando me pasa algún reporte, ni siquiera es información financiera, no son estados financieros. Eso es muy valioso para darle fuerza, estructura y orden a la empresa. Es bueno que tengas un contador confiable, que te presente la información a tiempo, en tiempo y forma, que esté inscrito en el colegio. Nos ha pasado que el contador ni siquiera está inscrito, ¿verdad? No tiene la formalidad del caso y eso entonces también puede afectar a la empresa porque está manejando realmente sin la formalidad del caso y es necesario entendernos nosotros para poder entonces avanzar en cualquier otro requerimiento que tengamos. Hay indicadores muy importantes en todo esto de la capacidad de pago que una vez más para nosotros es muy importante que usted como empresario los conozca. No necesariamente tenés que ser la persona que tenés la mayor habilidad numérica, pero tampoco trabajar con un desconocimiento o con una resistencia. Es importante ir agarrándole al menos el lenguaje, ¿verdad? Entender que los estados financieros no son para pagar impuestos una vez al año y para eso los ocupo, sino que son herramientas que yo puedo ir trabajando mes a mes cuando mi contador en tiempo y forma me los entrega para tomar decisiones, para ver por dónde va mi estrategia, para ver si tengo que hacer modificaciones que me permitan entonces alcanzar los objetivos y los resultados que estoy buscando en mi empresa. Pero si simplemente los hago para pagar impuestos, entonces la empresa está a la deriva, la empresa está sin poder llevar controles importantes, como lo es la capacidad de pago, un elemento y un componente valioso a saber en casa para después optar por un financiamiento, sea con un banco, sea optar por crédito con un proveedor y demás. Entonces vamos a ver el tema de los indicadores. Exactamente, entonces los indicadores uno empieza a pensar y dice, ok, ¿qué indicadores ve uno en la capacidad de pago? Se podría preguntar alguien. Bueno, hay un montón de cosas que uno puede ver. Un indicador, por ejemplo, es cuál ha sido la capacidad de pago de un periodo a otro, de un mes a otro. O de varios periodos consecutivos o en algún lapso de tiempo determinado. Y entonces es importante entender que la capacidad de pago es cuánto puedo yo afrontar de nueva deuda una vez que salí de los gastos de operación. Entonces, tal vez creo que un buen ejemplo de esto sería que yo ocupo para poder vender teléfonos, porque creo que es un ejemplo muy normal, es para poder vender teléfonos yo tengo que comprar los teléfonos, ¿cierto? Eso es el costo de mercadería vendida que lleva asociado la logística, que la importación, que la aduana, que el flete, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son costos que van asociados. Luego tengo también los gastos de la operación como un todo. Tengo que pagar planillas, tengo que pagar la caja, por favor, ¿verdad? Yo sé que es un rubro que muchas veces no nos gusta, pero hay que pagarla, etcétera, etcétera. Entonces esos gastos nos van a ir llevando a poder ir descubriendo cuál es nuestra capacidad de pago. Ahora, nuestra capacidad de pago se mide en función de algo que se conoce como utilidad antes de impuestos, intereses, amortización y depreciación, ¿ok? O en inglés, porque ahora a todo el mundo le gusta el Spanglish, ¿verdad? El EBITDA. Entonces, todo es en español, pero el EBITDA es el EBITDA. Entonces, hay gente que piensa que el EBITDA hasta que hay que calcularlo, ¿no? El EBITDA no se calcula, el EBITDA está ahí, ¿verdad? Y siempre se ve. Y si no, cualquier cosa, nosotros estamos creando contenido en nuestro YouTube en donde explicamos cómo nace esta información. Saludos a Gustavo ahí que se acaba de conectar y nos está saludando el socio. Muchísimas gracias por seguirnos como siempre. Entonces, la capacidad de pago se calcula ahí. Entonces uno dice, ok, solo con que me dé para pagar la cuota la hice. Volviendo al ejemplo del teléfono, de los teléfonos, vamos a mandar a importar un contenedor de teléfonos nuevos y entonces ocupamos $100,000. Estoy poniendo un número muy al aire, o $10,000 o $1,000. Y entonces yo digo, bueno, voy a ir a pedírselos al banco. Hay cosas que tenemos que empezar a entender a la hora de hacer el cálculo de la capacidad de pago. Y es, si yo voy a pedir un crédito, ¿el crédito de qué tipo es? Es correcto. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de empresarios que dicen, no hombre, claro, yo soy buenísimo para calcular cuotas, ¿verdad? Entonces, claro, una cuota usted la calcula muy fácil, la baja una aplicación y listo. Y entonces dice, voy a pedirle al banco para financiar unos teléfonos, le voy a pedir 5 años o 10 años. Y suena maravilloso, es muy fácil, a mayor plazo, menor cuota, facilísimo, ahí te da la cuota para la capacidad de pago siempre, pero eso es
activo que tiene una rotación de corto plazo. Entonces el banco jamás te lo va a financiar a tan largo plazo. Eso es algo que te va a financiar a 3, a 6 o máximo 12 meses. Entonces, ojo qué interesante donde se empieza a poner cada vez más entretenido la cosa para calcular la capacidad de pago, porque no es solo si yo puedo pagar la cuota con lo que me sobra después de pagar el costo de la mercadería vendida y los gastos de operación. Es si yo estoy solicitando un crédito que tiene características adecuadas, eso me va a permitir pagarlo. Entonces, ahí es donde empieza, y también después ya le vamos a meter otro tema que, perdón, nada más, Adri, ya te doy la palabra, es que después hay elementos de regulación de un ente importantísimo en todo esto, que ustedes fijo lo han escuchado hablar, y que es la SUGEF, ya vamos a verlo un poco en detalle, pero que le mete más bulla al asunto. Digo yo bulla porque ahí son más cosas que hay que tener en cuenta. Y ahora bien, la idea no es que pensemos que es algo de física cuántica, ¿no? Y para eso estamos hablando de esto, para poder darte a vos la información para que puedas realmente utilizarla en tu negocio o en lo que tengas que hacer. Entonces, Adri, ¿ibas a decir algo? Sí, lo que quería comentar es que muchas veces como empresarios vemos si puedo pagar y nos volvemos, sea como personas o como empresas, clientes cuota, pero no estamos analizando todas las demás variables que debemos de contemplar para saber si realmente es un negocio. Porque recordemos que las empresas deben de tener una rentabilidad, una utilidad. Entonces, si yo digo, bueno, es que puedo pagar, salgo con los costos, puedo mantener mi operación y quedo igual, entonces, ¿cuál es la diferencia de hacerlo o no hacerlo? La idea es que este negocio al final, en la última línea del estado financiero, ¿verdad?, donde estamos viendo los resultados, pues podamos ver un incremento en nuestra utilidad como tal, que yo creo que seríamos cada vez más felices si podemos hacer lo que nos gusta, si podemos llevar nuestra empresa por un buen ritmo y además generar mayor utilidad. Pero si el negocio queda tablas, ¿es o no negocio? ¿Necesito o no buscar un crédito? Independientemente, digamos, ahorita de hablar de capacidad, si la empresa logró tener capacidad, pero numéricamente este negocio no me dejó nada, ahí ese es otro punto a tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, tenemos que analizar y ver muy bien nuestra capacidad con todos los riesgos y los beneficios y saber que estoy haciendo un análisis que es conservador por un lado, pero que también puede tener una gran proyección. Sabemos que cuando hablamos de este tema, a veces se vuelve un poco técnico y estamos buscando hacerlo de la forma más fluida, más simple para que todos entendamos. Acá lo importante es buscar información que permita que entendamos los números de nuestra empresa. Tenemos muchísimos empresarios a los cuales les ayudamos que al final no están ni siquiera informados de cómo va la empresa, ¿verdad? Tiene alguien que le cuenta, entonces no puede tomar decisiones si entrar o no a un nuevo proyecto. Entonces, pensar en hablar de capacidad de pago para ver si le entro o no, ni siquiera es una opción. Existen y nosotros tenemos programas donde trabajamos, programas de finanzas para no financieros, donde vamos a ir detallando paso a paso algunas cosas que le permiten al empresario entender mejor esto. Pero bueno, vamos a continuar entonces con los indicadores a tomar en cuenta en capacidad de pago. Exactamente. Entonces, bueno, dentro de la parte de indicadores creo que hay que entender que, por ejemplo, la capacidad de pago va en función de el tipo de crédito, como les decíamos ahora. Esto es un poco más desde la perspectiva banco, pero son cosas de elementos básicos que usted debería saber que el banco va a analizar. No es necesario que usted aprenda a calcularlo porque tal vez no es información que esté así como tan disponible. Ahora bien, si usted se pone y se mete en la SUGEF y busca la SUGEF 105, que es la que lleva todo el tema de la calificación de los deudores, y después de ahí empieza a entender cómo se hacen los créditos, etcétera, etcétera, pues va a poder dar con la información. Pero bueno, ¿para qué hacer todos esos procesos? Y aquí estamos nosotros que se lo vamos a cortar. Entonces, un indicador que es clave es la cobertura de la deuda. ¿Okay? La cobertura de la deuda es: yo no puedo, digamos, si a mí después de pagar los salarios y pagar todos los gastos me quedan 100 y la cuota es 100, eso es un crédito que no me lo van a dar. No tengo capacidad de pago. ¿Por qué? Porque póngase usted a pensar, si usted presta ese dinero, usted le va a prestar plata a alguien que apenas le alcanza 1 a 1 para pagar la cuota. El más mínimo imprevisto te va a llevar a que esa persona, como decimos popularmente, le amarre el perro, y esa no es la idea. Entonces, la normativa dice, y cuando digo normativa es que SUGEF, como ente regulador del sistema financiero nacional, le pone las reglas a los bancos, y esto estamos hablando de cara a los bancos, financieras y cooperativas. Les dice: suave un momentico, señores, ustedes tienen que prestar con mucho cuidado, porque recordemos que los bancos en la sana teoría prestan la plata de los ahorrantes. Entonces,
La cobertura de la deuda en la capacidad de pago es un indicador clave que hay que tener presente. Normalmente, por ejemplo, para que tengan una noción, porque aquí podría, ¿verdad? Si nos escuchan algunos amigos banqueros o alguien que tenga mucha información sobre la normativa, va a decir, suave, pero en el artículo tal. No. Sí, no son tecnicismos, son generalidades, exacto, son generalidades del tema del crédito no caer. Y la capacidad, exactamente. Entonces, lo que se estila es que la cobertura de la deuda sea de al menos 1.25 veces. Y entonces uno diría, bueno, Freddy, suave, ¿cómo es el asunto? Porque lo mío no son los números. Usted dice 1.25 y cómo se calcula y cómo se come. Bueno, muy fácil, les vamos a explicar. Si usted tiene que pagar 100, volvamos al mismo ejemplo de los 100, lo que usted tiene que asegurarse es que usted, de lo que le queda disponible después de que hace todos los gastos, que ya lo conversamos, esto lo puede ver en el estado de resultados, que el estado de resultados lo que tiene es ingresos menos gastos igual utilidad neta, ¿verdad? Y que tiene una estructura que es ingresos menos costo de mercadería vendida, igual utilidad bruta, menos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si usted tiene dudas de eso, nos puede dejar sus comentarios y después hacemos un video o un programa sobre eso específicamente. Entonces, con lo que le queda entre el monto de la cuota, si le dan más de 1.25, estamos pasando. Así, eso es como en el colegio, si sacó 70 pasó, exactamente, porque también el tecnicismo de cómo se calcula, que no es nada del otro mundo, es simplemente una división normal, te lleva a tener el indicador de la cobertura. Entonces la cobertura te permite decir, ok, yo voy a ir al banco y me va a hacer sentido lo que voy a ir a plantear, porque eso es otro, si no tenés claridad de la cobertura de la deuda, tenés que estar en esa comedera de uñas cuando presenta la solicitud al banco, ¿verdad? ¿Y será que sí me da? ¿Y será que sí puedo pagar? Y entonces la lógica de pensamiento es, no, pero es que yo voy a tener este contrato nuevo y con esto no es que facturo 50,000 y la cuota son 1,000. Sí, o llega un momento donde lo que hago es acercarme al banco diciendo, tengo una propiedad para otorgar en garantía, pero yo necesito el plazo máximo. Sí. Pero realmente el ciclo del negocio y la recuperación que usted va a tener de ese dinero es de corto plazo. Ejemplo, usted va a hacer una importación de los teléfonos, para seguir con el ejemplo que planteábamos. Entonces usted los importa, pero usted después de que los desalmacena, ya los nacionaliza, usted va a venderlos a su cliente y después va a recuperar el dinero. Se supone que eso no debería pasar de 3, 6 meses, dependiendo su negociación. Pero si usted llega y le dice al banco, mire, porque yo quiero poner una finca en garantía, yo quiero que usted me dé para estos $100,000 o $10,000, como poníamos en el ejemplo, 15, 20 años, algo que no está calzado, es que usted está buscando un plazo máximo para financiar algo de corto plazo. Entonces ahí desde esa solicitud del banco, el banco se va a dar cuenta que usted no conoce sus números y que está queriendo hacer chocolate sin cacao, que eso es un término muy de los bancos donde decimos, bueno, se está presentando un negocio, alguien que quiere pagar casi nada, pero el ciclo de negocio lo recupera antes. Entonces hay un descalce, ahí no estamos claros con nuestro giro de negocio y simplemente por poner una propiedad en garantía pensamos que el banco nos va a dar un largo plazo. Ahí es donde decimos, es que si, solo así me da el negocio, solo si lo tiro a largo plazo me da el negocio. Quiere decir que era lo que decíamos ahora, no hay cobertura, realmente no es un negocio y lo que estás buscando es tirar y patear el balde a un largo plazo para que los números den, pero los números deberían de dar con el ciclo del negocio. El momento en que yo recupero el dinero debería poder pagarlo y seguir y continuar con mi negocio. Eso es importante que lo veamos. Sí, y hay algo que ahí estila mucho el empresario y es, no, pero es que eso es para capital de trabajo. No enredemos los términos, ¿verdad? Porque, número uno, si enredamos los términos y decimos eso, el banco claramente se va a dar por enterado de que no sabemos lo que estamos solicitando. Porque así no funciona el capital de trabajo. O sea, usted no pide capital de trabajo para largo plazo, ¿verdad? Porque entonces la gente dice, no, es que entonces yo pido para largo plazo y como el banco tiene garantía, entonces yo lo que voy a hacer es le voy a dar varias vueltas a la plata, ¿verdad? Y entonces esas varias vueltas a la plata, en el buen entender del 80% de las veces es, le di vuelta a la plata una vez, se me pegó el inventario, me endeudé, no estoy materializando el efectivo y estoy pegadísimo con un crédito de largo plazo, la plata no me está entrando, apenas da para pagar el crédito, entonces ojo cómo se empieza a enredar la cosa y se empieza a hacer una bola de nieve. Y justamente la misma dinámica aplica para las personas físicas. Así que ahí creo que matamos dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Con ese ejemplo, porque le damos a los dos la respectiva importancia que tiene de saber que
¿Qué es un crédito de corto plazo? ¿Qué es un crédito de largo plazo? Cosas de corto plazo se financian a corto plazo. No queramos llegar al banco a decirle, vea, financieme esta importación que en 6 meses la convierto en efectivo a 2 años. ¿Para qué? No tiene sentido. O sea, No es negocio. no es negocio. Y aunque nos sentemos a querer defenderlo, es algo que desde lo financiero no tiene sentido, ¿verdad? Porque eso es un pleito eterno. Yo me acuerdo, no sé, no sé cuántas veces he tenido esa conversación con clientes de, no, pero mira, es que yo le doy vuelta a la... No, es que así no funciona y el banco no te lo va a permitir. Aparte, la normativa te lo va a frenar, porque cuando el banco llega y le hace las sensibilizaciones al crédito que estás planteando, de ahí te tira abajo todo. Y aparte que la SUGEF le vuelve y le dice, estas son las características de crédito que vos tenés que mantener en los diferentes tipos de crédito. Entonces, a veces la gente se ciñe en querer darle vuelta al sistema y bueno, no funciona así. Y lo que decíamos, o sea, si el negocio se cumple ese plazo, pues qué bien que se le pueda pagar entonces al banco, el banco recibe el dinero que prestó con sus intereses y seguimos dándole vuelta, o sea, el banco te va a volver a girar. Lo que el banco no quiere es que usted jinetee y extienda el dinero a un plazo casi que limitado, ¿verdad? Porque tal vez tenés una buena garantía. Entonces los clientes nos dicen, pero si estoy entregando una garantía, ¿por qué el banco me pide? Entonces, ¿por qué no me da el plazo que yo ocupo? ¿Por qué no me deja el dinero? No, recordemos que el banco es un socio. Y el banco también quiere estar informado de que el negocio está caminando, que usted vendió esos celulares, recuperó el dinero y después le paga y le vuelve a prestar para que nos montemos otra vez en el camino de seguir dando, pagando y vamos caminando juntos. Pero si yo quiero un socio que no me cuestione, que me dé el dinero a ojos cerrados, eso está difícil, digamos, eso está difícil. Totalmente, y por eso es que es tan relevante para el banco. La capacidad de pago es de uno de los elementos que, como bien lo estamos enmarcando en estos diferentes programas, es relevante. O sea, ¿cómo le vas a prestar a alguien que no tenés esa claridad de si va a poder o no pagarte? Y aquí hay algo interesante, hay que buscar proyectar los estados financieros o los números para poder saber si hacia futuro vamos a tener capacidad de pago. Y entonces hay gente que podría decir, sí, pero ¿y cómo yo voy a saber qué voy a vender o qué no voy a vender a futuro? Bueno, no es que tenés que saber al 100%, pero lo que sí puedes saber es cuándo se te vencen los contratos con los clientes actuales que tenés, que eso representa un riesgo de que no haya una renovación. También puedes saber, en función de eso, qué esfuerzos comerciales estás generando, salud, qué pipeline estás armando o qué forecast, depende cómo lo conozcas, o qué proyección de ventas estás teniendo. Entonces vos también tenés un grado de certeza en tu negocio, porque vos sos el mejor profesional de tu negocio, este negocio por estas características tengo todas las de ganarlo. Entonces yo puedo estimar en un 40, un 30, un 20% que lo voy a ganar. Entonces empezás a decir, sí me da la capacidad de pago. Y si a hoy te da la capacidad de pago y vas a ir creciendo, maravilloso. Pero si vos ves que a hoy no te da y tu esperanza es ir a pedir un crédito para ir y dice, voy a darlo todo porque yo tengo que arriesgar, porque el que no arriesga no gana. Yo siempre he creído, vamos a ver, nosotros somos súper competitivos, Adrianilla y yo, y tiramos a ganar, pero no tiramos a tirarnos de un guindo a ojos cerrados, como nos vende ahora mucho video motivacional de que sí, claro, usted lo puede y tírese. Yo no sé, ¿verdad? Yo aquí creo que hablo de una perspectiva personal, creo que Adriana lo comparte. O sea, uno no tiene que irse a decir, sí, yo lo puedo todo y morir de cabeza. No, o sea, usted lo puede, sí, claro, lo puede hacer, pero planifique, entienda, haga los números. Analice, infórmese. Pero es que hay una cultura de, tírese y usted lo puede hacer todo desde... No, suave, porque si no, después lo que pasa es que tenemos un montón de gente que hace proyectos, que hace negocios, contrata gente, que esa gente tiene familia, que tiene responsabilidades y después todo el mundo queda en el aire. Y el empresario también, que es el que lleva también la peor parte. Y afecta al gremio. Exactamente, ¿para qué? ¿verdad? Entonces, total. Eso es importante. Recordemos que el banco tiene mucha información. Entonces, el banco conoce el sector, conoce qué está pasando, tiene un análisis de qué ha venido pasando en los años. Por eso es bueno estar agremiado y entender qué está pasando en su sector, ¿verdad? En el momento en que me aíslo y no sé cómo va caminando y llego al banco con media información, el banco va a tener todo y va a saber cómo está funcionando, si ese sector se está complicando, si se está cayendo el negocio, si hay algún riesgo que se vea pronto a venir, porque ellos tienen que tener todo eso de cada sector. Entonces, si usted llega al banco sin información, llega totalmente desarmado. Además, a todo este proceso, cuando el banco analiza la capacidad de pago, toma variables de riesgo que puedan estar pasando a nivel macroeconómico y hace sensibilizaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Como situaciones de tipo de cambio.
¿qué pasa si se viene alguna situación de tipo cambio fuerte? ¿Cómo lo va a manejar la empresa? ¿Lo puede resistir? ¿No lo puede resistir? ¿Cómo puede resolver? Entonces va a sensibilizar ese tipo de cambio. También va a sensibilizar los cambios en la tasa de interés. Recordemos que ya ese tema de tasa de interés fija eterna no existe. Es un autoengaño pensar que porque nos da una tasa hoy va a ser sostenible en el plazo que tengamos el crédito, ¿verdad? Hay variaciones y eso lo tenemos que tener súper claro. Entonces también sensibiliza la tasa de interés y esto entonces hace que no sea tan liviana la forma en que se está analizando. El banco va a revisar esto para saber si entonces, metiéndole un poquitito de variables de riesgo al análisis de su empresa, cómo se comporta, cómo lo resiste y por dónde podría manejar una salida sana para todas las partes. Exacto, y yo creo que uno de los mejores consejos que puede salir ahí es, ¿qué pasa si usted tiene que darle crédito a un proveedor? Piénselo desde esa perspectiva. Si usted le da crédito a un proveedor, ¿cómo calcularía la capacidad de pago de ese proveedor? Y de ahí, le juro... Es un buen amigo, entonces le doy crédito porque es un proveedor buen amigo, ojo ahí. Oiga, y ahí ya hay más de uno que dice, ay, ni me digas, Sí. ya yo lo hice. Éramos buenos amigos. Exacto. Éramos buenos amigos. Y no hay que perder relaciones así a la pura bulla, como dicen, ¿verdad? O sea, pensá vos cómo haces para calcular la capacidad de pago de un proveedor, porque también al final de cuentas me he dado cuenta, o nos damos cuenta que hay mucho crédito comercial entre empresas que se da a pura buena fe. Mira, es que ese carajo, yo sé que no me va a fallar. Y cuando se da cuenta, falló, pero durísimo, ¿verdad? Entonces, todo mundo es buen deudor o todo mundo es buena paga hasta que tiene necesidad de comer. ¿Qué hace primero? O come o paga. Habrá gente que dice, yo primero pago y después como, ¿verdad? Eso en el escenario que todo ande bien, pero cuando la cosa realmente se pone complicada, yo te puedo garantizar que comes primero, estoy seguro. Podrás aguantar unos meses, pero va a llegar un punto en donde no. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que si uno no hace un buen análisis de la capacidad de pago de uno mismo, de un proveedor, ¿cómo hace para poder desarrollar relaciones que sean duraderas? Porque si no, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay el gremio, por ejemplo, un gremio, el de la construcción, que es un gremio que pasa por esto y porque pues, es un gremio que tiene sus retos desde lo administrativo bien complejo. Y entonces cuando te das cuenta, tienen un montón de créditos con proveedores que ya se atrasa un proyecto porque un cliente no pagó y eso viene en una rastra pero buenísima con todos los proveedores atrasados. Esos proveedores le atrasan a sus empleados, les atrasan a sus proveedores. O sea, es una cadena que nos afecta a todos. O sea, es que aquí lo que hay que entender es que esto es tan relevante para todos como sociedad. O sea, yo siempre digo, y nosotros siempre decimos que en sociedades exitosas operan empresas exitosas y viven personas exitosas. Entonces, en el tanto y en el cuanto nosotros compartamos esa prosperidad y ese elemento de decirle, no, suave, no te voy a dar este crédito porque creo que no tenés la capacidad, porque creo que, y no es un tema personal, es que el no tener capacidad de pago no es que sean menos, es que simple y sencillamente en este momento, en esta coyuntura, por las características que tienen tus números, no puedes hacer el proyecto, no te puedes endeudar en esto, en aquello, en lo otro. Pero a veces le damos y después hay gente que la ve bien fea y sale, pero hay gente que la ve bien fea y no sale. Entonces, ¿para qué llegar ahí? Y ahí es bueno, sumándome a esto que decía Freddy, no tomarlo personal. O sea, tal vez pueda ser un no que te está protegiendo de otro montón de problemas. Entonces, a veces, cuando no tengo los números y me acerco a buscar un financiamiento y me rechazan esta posibilidad, me la están rechazando con argumentos, con un análisis, ¿verdad? Que eso es bueno siempre preguntar. Y ahorita me estaban escribiendo ahí por WhatsApp directamente, Adriana, ¿y qué hacemos si mi capacidad de pago cuando hice el crédito con la entidad financiera era suficiente, la empresa estaba bien, la proyección, lo que veíamos venir, todo estaba bajo control y pasó algo inesperado? Eso es algo súper común. Eso es algo súper común, ¿verdad? Y esto ni siquiera las entidades financieras lo pueden controlar. Vamos a ver, puedo tener una proyección de por dónde va la economía, pero hay situaciones que se nos escapan a todos, son situaciones imprevistas que se salen de las manos y suceden. Entonces me preguntaban, ¿y qué hago ahí? ¿Qué hago si mi empresa cuando hicieron el análisis tenía una súper buena capacidad de pago? Pasé los números y me dieron el crédito. Ok, capacidad de pago aprobada. Pasó todos los procesos de sensibilización, tenía cobertura, los números iban bien, logré presentar un buen proyecto de hacia dónde iba la compañía. Perfecto, crédito aprobado. ¿Qué pasa si después esta situación cambia?
¿Qué haría como empresario? ¿Qué haría usted? Se aísla, no contesta el teléfono, medio me le escondo al banco, Ay, que alguien más le conteste, que no me manden correos. ¡Ojo! Eso pasa muchísimo. Eso es lo peor que pueden hacer. Eso es lo peor. No tiene razón de Sí. ser hacer eso. Eso es lo peor que uno puede hacer, esconderse. en Es el lo banco. peor porque es mejor levantar la mano, ser honesto, decir qué está pasando y buscar ayuda. También al banco no le interesa que usted se Claro. le complique el negocio. El banco, recuerden que es un socio. Y el Él hizo el negocio está análisis, en él el- vio su en el capacidad, vio que iba a salir Claro. bien, se nos presentó un imprevisto que está afectando para que el banco recupere su dinero y usted también. Hablen, levanten la mano, Exacto. pidan una reunión, expliquen lo que está pasando. El banco también va a ayudar a buscar una mejor estructura para apoyarle. Claro. Eso es buenísimo porque cuando hablamos de capacidad de pago pueden haber variables que cambian después de que ya nos dieron el crédito. Exacto, y ahí es importante que aquí viene otro elemento clave, al menos que consideramos nosotros en los negocios, y son las relaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Es que hay clientes que solo saben llegar al banco cuando tienen necesidad y viceversa. Ojo, porque tampoco es que los bancos sean unas ovejitas, ¿verdad? O sea, son El banco se proveedores, aparece cuando son hay proveedores, pero tampoco es que uno tenga que decir, ah, no, los bancos son inmaculados. No, 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 no. Hay que al César lo que es del César. Son proveedores. Eso es lo que son. Y como proveedores tienen sus intereses y tienen que hacer su negocio y tienen que generar sus rentabilidades, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con las relaciones? Que si usted tiene una relación cuando la cosa está bien, cuando la cosa se ponga difícil, tampoco es que esperes que te van ¿verdad? A hacer flores así y que caminar por las flores para que pases porque la estás viendo mal. No, no, no. La cosa se va a poner tensa porque también del otro lado están esperando el dinero, pero sí van a estar con una anuencia mayor a ayudarte a salir del problema en el que estés. Hay un montón de posibilidades que se pueden hacer. Nunca hay que dar por vencido un crédito o decir, no, es que me van a quitar mi casa o me van a quitar mi terreno, el lote, etcétera, por atrasos. No, no, vamos a ver, hay un debido proceso, pero si en el debido proceso te llaman, te escondes, ¿verdad? Se dicen, como decimos popularmente, se hacen los maes. ¿Cómo quieres que el banco te ayude cuando la cosa ya está más difícil, verdad? Y normalmente el ego va disminuyendo cuando se va metiendo. Eso es como la arena movediza, ¿verdad? O sea, cuando lo tiene por los tobillos, no, déjame, yo salgo solo, no me jodas. Y empezar ya por las rodillas. Mira, vos no puedes tirarme y pasarme aquella sillita para agarrarme para ver si voy saliendo. Cuando ya va por la cintura, dice, mira, la estoy viendo fea, ¿verdad? Y cuando ya la tiene por la nariz, es cuando hasta lágrimas salen. Y entonces dicen, por favor, ayúdame porque esto es todo mi esfuerzo, porque no lo viste desde que lo tenías en los tobillos. Entonces, lo que voy con esto y el énfasis que le hago al tono es que hay que ser, creo que agradecidos en ambas vías, claro. Tanto el banco con el cliente como el cliente con el banco, ¿verdad? Porque también a los que nos estén escuchando pueden decir, sí, claro, porque a mí cuando me fue mal, fui y le dije al banco y me cerraron las puertas, pero ¿en qué momento fuiste? ¿Cuando tenías el agua por la nariz o cuando la tenías por los tobillos? Exactamente, que esa es otra cosa. O sea, no se puede llegar cuando la cosa está ya totalmente al suelo. Y ahí es donde hablábamos de las relaciones. ¿Cuál es la relación que usted tiene con el banco? ¿Es una relación solo cuando se ocupan? ¿O es una relación donde usted le mantiene informado de su estrategia? Donde usted le pide al banco. Puede ser, como decía Freddy, que no se aparezcan y solo cuando hay un nuevo negocio, una nueva oportunidad de colocar dinero, que al final es el negocio del banco, o pedirte que hables con ellos, ¿verdad? Depende por dónde ande la cosa, pero pídalo usted, acérquese al banco, pida una reunión para que sepan por dónde va su empresa, cuénteles el nuevo negocio en el que está entrando, sea que ocupe o no dinero. Cuéntales cómo va su relación, si tiene un nuevo cliente, si tiene una nueva estrategia, si es una mejor negociación con un proveedor. Preséntenle los estados financieros cada 3 meses, como se estipula por política, pero muchas veces no, hasta que me están llame es cuando los presento. Si usted va adelante, si usted establece una relación, si el banco está informado de qué está pasando con su empresa, lo va a tener más presente. Pero si usted es de los clientes que se desaparece, que solo aparece cuando ocupa el dinero del banco, o el banco solo se aparece en su oficina cuando tiene una nueva oportunidad sí. Para colocar dinero con usted, eso no es una relación real. Eso es una relación neta y pura de negocio nada más. Eso es cuando nos ocupamos a conveniencia aparecemos. Por eso nuestra recomendación para usted como empresario es no sea uno más. Usted puede hacer la diferencia. Y si no le están dando lugar, dese el lugar. Acérquese, hable, cuente en las buenas y lo van a querer muchísimo. Y si viene alguna no tan buena, lo van a tener presente. Totalmente. Y eso va a ser mucho más fácil. Totalmente. Un saludo a mi amigo Enrique Brito que nos saluda y nos ve desde Florianápolis, Brasil.
Ahí Enrique lo conocí Buenísimo. hace años, cuando en Barcelona lo conocí, y está desde Brasil y nos sigue, pura vida. Y sí, salud financiera 100%, dice. Ay, Súper bien, lo Enrique. dice en portugués, pero se entiende fácil, esa es la ventaja. Entonces, yo asumo que dice salud financiera. No, se entiende, se entiende. Gracias por seguirnos. Entonces, ojo que un montón de cosas empiezan a suceder con el crédito y con la capacidad de pago. Qué interesante, ¿verdad? O sea, no sé si ustedes que nos escuchan y nos ven al inicio de lo que empezamos a hablar decían, sí, pues la capacidad de pago, sí, yo sé, si Pero me da ¿cómo para qué pagar, es eso? salgo. ¿Cómo qué es Pero eso? ojo que un Exacto. montón de elementos y probablemente estemos dejando un montón de otras cosas en la mesa por temas de tiempo, que hacen que realmente esto cambie vidas. O sea, es que nosotros lo que queremos es que la gente entienda que este tema no es así, es que ustedes hablan de eso porque les guste, porque se les hace fácil. No, es que esto debería ser cultura general. Esto debería ser algo que se lo deberíamos enseñar a nuestros hijos en la escuela para que aprendan a manejar sus finanzas, pero también después esos hijos, si se vuelven emprendedores, van a tener empresas y el concepto termina siendo lo mismo. La capacidad de pago aplica para personas y para empresas. ¿Con reglas y juegos diferentes? Sí, es con reglas y juegos diferentes, pero la esencia es exactamente la misma. Y aprovechando el ejemplo del amigo de Brasil, aplica aquí, aplica en Brasil, aplica en Indonesia, aplica en donde sea. Van a cambiar un poco las reglas de juego si hay regulación o no, pero la esencia es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque es un tema de... Si yo presto, ocupo que me paguen de vuelta. Y si ocupo que me paguen de vuelta, yo tengo que asegurarme que no me van a pagar tallados. Es así de fácil, ¿sí o no? Freddy, y yo te diría, ok, ya vimos el caso de la persona que tiene que ir entendiendo cuál es el empresario que dice, voy a ver qué es capacidad de pago, qué indicadores tengo que tomar en cuenta cuando me presento al banco, como cómo funciona la cosa. Tenemos el otro que tenía la buena capacidad de pago. Ajá. Y entró en una situación pues complicada, la pierde y le recomendamos acercarse al banco. ¿Cómo hacemos con aquellos que hoy son empresarios y saben, ya digamos estos son los que sí hicieron el análisis y sí se conocen, sí saben su foto financiera y saben que hoy no tienen capacidad de pago, que no pueden ir a tocar la puerta a un banco y pedir una línea de crédito, que no pueden pedir un crédito específico, que no pueden tener una línea para una garantía de participar en licitaciones con el gobierno y te estás viendo limitado en el crecimiento de tu empresa? ¿Qué hacemos si no tenemos capacidad de pago? Esa es buena, Adrianilla, sacó una muy buena, vea. Y nos quedan unos minuticos apenas para concretar eso. Primero, gracias Gustavo, excelente, muy buen programa. Dice, te agradecemos muchísimo por acompañarnos y seguirnos. El socio es fiel seguidor. Muchísimas gracias. Bueno, esto que acaba de decir Adrián, no tengo capacidad de pago, bueno, puede ser por varios factores, ¿verdad? Que o ya estoy metido en una bola de nieve o mi negocio no está despegando y no me llevo hacia ese formato de tener capacidad de pago. Entonces, yo creo que la palabra clave aquí son dos palabras clave. Yo creería que es una, orden, y la segunda es consistencia. El orden te va a llevar a que la estructura de tu empresa, entre más ordenada esté, me parece a mí, y desde la perspectiva de que se vuelva más eficiente, te va a permitir, mientras vas haciendo crecer tu negocio para que tu capacidad de pago ¿verdad? Logres pues ver la luz, ¿verdad? Y creo que eso se logra. Como dice, donde orden está Dios. Totalmente. O sea, va a irse acomodando la empresa, los números van a ir fluyendo diferente y entonces voy a ir logrando llegar a ese momento de tener la capacidad. Pero si hoy no la tengo que conocer la información. Exacto. Tengo que acompañarme por personas confiables en mi negocio, tener un contador que me dice realmente cómo está la empresa y no que quiere que estemos autoengañados todos, ¿verdad? Y que vivamos aquí en una película y en una fábula que no es. Estamos hablando de cosas serias cuando somos empresarios y tenemos personas que dependen también de nosotros. Entonces, ese tema es importante. Tenemos que acompañarnos, capacitarnos, educarnos. Ahora hay muchísima información y por eso nosotros somos una alternativa para usted, para que podamos hablar de estos temas que algunas veces no son tan fáciles. Hay resistencia, porque si tengo desconocimiento, prefiero hacerme a un lado. No pasa nada, no tenemos que saberlo todo. Es mejor levantar la mano, saber que no somos todólogos y que usted puede ser buenísimo en su negocio, puede ser el mejor vendedor en su giro de negocio, que nos pasa mucho. Normalmente los clientes conocen mucho la parte comercial y la parte numérica no es lo suyo. No pasa nada, pero déjese acompañar, busque información, lea. Y hay 1000 formas, ahora ya no hay que hacer muchas formas ya ahora de más bien educando. El problema es que tanta información es, cuál información selecciona. Y efectivamente, ¿verdad? O sea, es un tema de actitud.
O sea, un tema de actitud, de consistencia, de decir, voy a salir, voy a ser ordenado, sí, yo puedo, sí, yo puedo. Y al final de cuentas yo quisiera que se graben algo en la mente y es, los números no son complicados. O sea, no son complicados, hay que entenderlos y hay que agarrarle la esencia. Si le entendemos la esencia, las cosas empiezan a salir. Eso es garantizado. Pero a veces tenemos una creencia automática, es que los números no son lo mío. No, pero cuando la cuenta está llena de billetes, esos son números igual. Y esos números sí te los sabes. ¿Verdad? Eso sí te gustan. Entonces sí. Es exactamente la misma dinámica. O cuando usted está metiéndole el margen para ver cuánto se va a ganar, esos son exactamente los mismos números. Entonces, de cara al programa del día de hoy, Adriana, tal vez como para cerrar, ¿qué mensaje le darías vos a la gente desde la perspectiva de tomar en cuenta la capacidad de pago como un elemento indispensable en la administración? Uh-huh. Si usted tiene capacidad de pago y ya hizo los números y sabe que puede, ok, siéntase seguro y avance crecimiento, toque las puertas si necesita un crédito empresarial. Si hoy no tiene capacidad de pago, empiece por ordenarse, empiece a acompañarse, a educarse en el tema, de seguimiento, control y un plan de acción para llegar a tener esa capacidad de pago. Y si la tuviste y hubo una situación imprevista en tu empresa o en el mercado como tal, y te está afectando los números y está doliendo, no se esconda. Acérquese al banco, levante la mano y busque una solución que sí existe. Exactamente. Y con eso lo que también te queremos decir es, habemos empresas que realmente queremos ayudar a las personas, a las empresas, a nuestro país, porque al final de cuentas somos todos, somos un todo que tenemos que salir adelante como equipo, y eso es lo que somos todos, un equipo muy grande, que tenemos una capacidad increíble, pero si no la ponemos a caminar, nos vamos a joder todos. Entonces, nada, creo que lo más importante es que nuestra esencia y como empresa en salud financiera lo que buscamos es que prosperemos juntos. Hasta luego. Chao, nos vemos la otra semana, el próximo miércoles a las 5 de la tarde estaremos con ustedes nuevamente. Pura vida. Chao. Chao.